Muy buenos días a todos. Les agradecemos su asistencia a la Mesa Verde, el presente de la memoria, mundo subjetivo de la posguerra y dilemas de la vida en comunidad. De los investigadores Francesco Uccelli, Tamia Portugal, Rosa Vera y José Carlos Agüero. Para presentar, Francesco Uccelli es antropóloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha realizado su maestría en Educación y Desarrollo Humano en la Universidad de Columbia, Nueva York. Desde 1998 trabaja en el Instituto de Estudios Peruanos, investigando temas vinculados con la educación pública, rural y urbana, trayectorias familiares, socialización infantil, juventud docentes, memoria y formación ciudadana. Tamia Portugal es antropóloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con experiencia profesional especializada en investigaciones cualitativas, ha realizado investigaciones en áreas rurales y urbano marginales sobre temas relacionados con violencia política, niñez y educación, en instituciones como el Instituto de Estudios Peruanos Sur, la Comisión de la Verdad y Reconciliación y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte también del proyecto de Rosa Vera y José Carlos Agüero, que por razones de salud no se encuentran presentes. Entonces, la mesa verde constará de unos primeros 45 minutos, donde ambos investigadores expondrán sus principales reflexiones del estudio. Y luego tendremos una ronda de preguntas o comentarios. Adelante. Gracias, Dinic. Buenos días, gracias a todos por su presencia. Como dijo Dinic, hoy hemos tenido un par de bajas esta mañana. José Carlos y Rosa están enfermos y no nos pueden acompañar, pero bueno, las reflexiones y el trabajo ha sido en conjunto con ellos también. ¿Me escuchan? ¿Sí? Allá. Bueno, quizás dar algunos antecedentes de este proyecto, de dónde viene, de dónde surge el contexto del proyecto. En el equipo estuvimos trabajando desde el 2012, un proyecto anterior que trabajaba el tema de educación y memoria, donde entre varias de las conclusiones del estudio fue ver que... ¿Suena? ¿Sí? ¿Necesitamos? Sí. Ya, muy bien. Dentro de lo que veíamos del estudio era que hacían falta espacios como de diálogo, espacios seguros, espacios de reflexión que pudieran permitir a la gente compartir sus experiencias, sus reflexiones. Eso lo vimos desde la escuela y a través de dos textos que produjo el equipo, donde participaron también Nani Piz y Ponciano, salieron estos dos trabajos de Secretos a Voces y Atravesar el Silencio. Entonces son como antecedentes de este proyecto. Pero además hay un antecedente importante también, que es el libro de los rendidos de José Carlos Agüero. Él recibió luego de la publicación una avalancha, podríamos decir, de personas que se contactaron con él, que querían conversar, que querían reflexionar, que encontraron en su libro, en sus palabras, una reflexión que les hacía sentido. Y entonces, a través de estas experiencias es que José Carlos y Tamia comienzan a elaborar este proyecto. Este es un proyecto que surge primero de José Carlos y Tamia, y que luego nos invitan a participar a Rosa Vera y a mí, y entonces hemos seguido elaborando y transformando el proyecto inicial, pero que va justamente a rescatar, reconocer, abrir espacios para compartir y reflexionar sobre lo vivido. La presentación va a constar de tres partes. La primera, básicamente, explicar el proyecto, los objetivos, la metodología, luego los hallazgos que están en proceso todavía a partir de las conversaciones, y luego un cierre sobre esta relación entre intersubjetividad y posconflicto. Voy a tener que poner los anteojos porque no leo. El objetivo general del proyecto, el objetivo principal, es conocer el mundo subjetivo de posguerra en el Perú, ¿no? Investigar además a través de estas vivencias, de estas reflexiones sobre las vivencias, dilemas principales que tienen que ver con nuestra vida también en comunidad. Es partir de la experiencia
intersubjetiva, subjetiva, personal, para a través de eso reflexionar sobre cómo esto tiene influencia en la vida pública y en las interrelaciones. La hipótesis principal, como comentaba, es que tenemos un mundo subjetivo complejo, amplio, que no encuentra espacios, canales de expresión en la vida pública, ¿no? Y que eso nos lleva a una serie de conflictos, conflictividad o espacios no resueltos que pensamos que podrían tener un espacio de reflexión a través de compartir las vivencias, ¿no? Son tensiones irresueltas que afectan el propio tejido social. Además, a través de este objetivo teníamos 3 más puntuales. Además de conocer, valorar, reflexionar sobre estas experiencias, es producir narraciones que den cuenta de estas experiencias a través de 2 vías, la vía académica y la amplia difusión vía podcast. Y en tercer lugar, un objetivo es reflexionar sobre estos espacios y estas producciones, cómo nos ayudan, si nos aportan para reflexionar en esta etapa posconflicto en una cultura más democrática y de paz. Muy bien, enmarcado los objetivos generales y específicos, nos planteamos una metodología principalmente antropológica. Somos 3 antropólogas en el equipo y un historiador, y hemos tomado un concepto de etnografía, conversaciones etnográficas. Ese es un poco el marco en el que nos aproximamos a conversar con los participantes de este estudio, ¿no? La idea es que hay una interrelación entre investigador y participante, y no solo se conversa a través del discurso, de las palabras, sino que las conversaciones están alimentadas por fotos, por objetos, revistas de periódico, noticias, etc. Entonces es una conversación enmarcada en un contexto más amplio que tiene significados para las personas que participan. Todo el proceso fue informado, en realidad las personas fueron invitadas a participar, o fueron contactadas o fueron respuestas de contactos previos porque querían estas personas hablar sobre sus vivencias. Entonces se les informó que esto es un proyecto con estas características donde los participantes son participantes activos, donde no solo van a conversar, compartir sus experiencias, sino iba a haber un momento en el que íbamos a hacer una conversión de estas experiencias en un episodio radial corto de 15 minutos para compartir con un público más amplio. Había todo un cuidado de confidencialidad, de reciprocidad, y las personas eran invitadas a participar y podían retirarse en cualquier momento, dado que son temas sensibles y complejos. Podían ellos optar por participar hasta donde quisieran hacerlo, ¿no? Porque la idea inicial era hacer todas las entrevistas, el trabajo más etnográfico, las conversaciones, historias de vida, y terminar en el podcast. Pero fue siempre abierto a que estas personas podían decidir si en algún momento no querían llegar hasta la fase final. Pero bueno, todos han seguido en el proyecto hasta ahorita, claro, es que no hemos terminado, estamos en el proceso, ¿no? Entonces, para eso se usaron varios instrumentos, unos para perfil y contexto, digamos fichas de datos, el árbol genealógico para ubicar el contexto familiar de cada caso, información de proceso, justamente por la idea de que esta es una relación de ida y vuelta. Había una bitácora del investigador, de la investigadora, y se invitaba al participante a que llevara un diario de cómo compartir estas vivencias iban cambiando, iban afectando, iban trayendo recuerdos. También se hizo una entrevista más abierta, un formato más de historia de vida, donde el suceso violento que marcó esa historia era como el nudo, pero
se iba antes y se iba después, pensando en una trayectoria afectada por la violencia y no solo en el momento mismo de la violencia. Una línea de tiempo y un mapa de actores mapeando un poco la red de soporte que tenía cada participante. Y al final hicimos ya una guía temática semi-estructurada con aquellas preguntas que teníamos nosotros particular interés en indagar. Bueno, estos son los participantes. Tengo acá unas hojitas con dame una para mí, donde el resumen de los casos, porque a través de la mesa vamos a ir de repente mencionando uno u otro y quizás va a ser difícil seguir si no tenemos un cuadro. El proyecto ha tenido 2 etapas, una primera piloto donde trabajamos con unos primeros 4 casos. Tenemos el caso de Luis, integrante de las Fuerzas Armadas. Voy a decir un poquito más además de eso. Luis inició su servicio en Ayacucho y estuvo preso por violación de derechos humanos. Laura es ex integrante de Sendero Luminoso. Ella era estudiante universitaria, enamorada de un senderista y pasó 1 año y medio en un campamento senderista en la selva a cargo del servicio de los altos mandos. Luego pasa 12 años en prisión. Raúl es ayacuchano, hijo de un desaparecido por las fuerzas del orden. Era niño cuando fue el suceso, él fue testigo. Y tras décadas de juicios se encuentra cara a cara con uno de los culpables, quien le pide perdón. Mariana es víctima de un coche bomba de Sendero Luminoso en Lima cuando tenía 17 años y estaba esperando el paradero, su bus. Ella tiene cicatrices físicas y secuelas por este atentado. Daina es hija de Bárbara Daquile. Su madre era ecologista, periodista, asesinada por Sendero cuando ella tenía aproximadamente 25 años. Jaime es un académico víctima de las fuerzas del orden y de Sendero Luminoso en Ayacucho. Justa es una víctima de violación de las Fuerzas Armadas cuando tenía 12 años en Ayacucho. Manuel es un ex integrante del MRTA y ha cumplido condena en prisión. Víctor es un ex integrante de Sendero Luminoso y ha cumplido también condena. Fue torturado durante la detención y carga sobre sus hombros la culpa de la delación. Carlos es un policía con lesiones corporales y ceguera a causa de una explosión durante un antiminado de la policía. Estos son los casos, las personas fueron invitadas a participar, las personas sabían que habían otras personas desde otros roles completamente distintos, inclusive antagónicos a los de ellos. La participación ha sido, como ya les dije, abierta, consensuada y informada. El proyecto va a tener entonces 2 productos principales, las publicaciones académicas más tradicionales que solemos hacer desde el IEP, y además apostamos por una producción de podcast para que sean distribuidos por internet, y para eso quiero mostrarles muy brevemente, ¿dónde está el mouse? Ahí, ponlo. ¿Habrá internet? Bueno, la página web está en proceso, pero lo que queríamos era un poco mostrar más o menos cómo se vería, cuál es la idea, ¿no? La idea es que en la página web esta sería como una primera temporada de los podcasts que vamos a presentar. Estos son los episodios. Este primero es las decisiones de Laura, la vida de un campamento de Sendero Luminoso. La idea es que ha sido un proceso convertir desde la investigación a un producto comunicacional. Para eso hemos contado con el apoyo de la plebe, de Teresa Cabrera nos está ayudando a hacer este paso. Es un paso que además, con los que ya hemos avanzado en los podcasts, es un proceso de ida y vuelta con los propios participantes para decidir
qué decir de su historia, ¿no? Si uno entra acá, entonces puedes escuchar, ahora no puedes porque todavía no están colgados, pero para que se den una idea, está acá el podcast que deberá durar unos 15 minutos aproximadamente, y más abajo tenemos un resumen informativo, un contenido para docentes, la idea es que este material pueda ser usado en aulas, un contexto, el contexto del suceso violento y la transcripción del audio. Además, hemos hecho este álbum donde los participantes pueden colgar algún objeto, alguna foto, algún poema, alguna imagen visual que pueda complementar su propia historia. Vale la pena añadir que en estos casos no siempre se usan los nombres, en algunos casos vamos a usar seudónimos. Por ejemplo, algunas personas que no quieren dar sus nombres, entonces han dado un seudónimo, y asimismo algunas personas que no quieren usar su voz, también estamos consiguiendo otra gente que pueda narrar con sus palabras, pero no con la voz para tema de confidencialidad. También me hace acordar en este proceso de conversión entre las ciencias sociales y la descripción de Laura como ex integrante de Sendero. Teresa nos ha ayudado a convertir eso en algo más comunicacional, ¿no? Que sea Laura vivió durante meses en un campamento senderista, más de 2 décadas después nos cuenta, relata, explica cómo llegó a esa situación y cómo ese periodo de su vida marcó el presente que ahora comparte con su hijo. Entonces, es tratar de hacer de una manera que la gente se anime a escuchar estas historias. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, estamos. Entonces, ahora sí le paso el micro a Tamia. Ya. Vamos a entrar a los hallazgos a partir de las conversaciones, ¿no? Para esta presentación hemos elegido algunos que nos parecen como los más relevantes para que se pueda comprender en conjunto el proyecto, ¿no? Y para eso hemos dividido estos hallazgos en 2 bloques. Uno que tiene que ver con la intermediación y la intersubjetividad, que da cuenta de los hallazgos en el proceso de la investigación, o sea, en esta relación entre nosotros, los que dirigíamos el proyecto, digamos, y los invitados a participar de él, como un espacio intersubjetivo en sí mismo, ¿no? De autoconocimiento y de conocimiento del interlocutor. Y otro bloque que son las racionalizaciones en el presente, en el que damos cuenta de los resultados a partir ya de la vida de los participantes que ellos nos relatan, ¿no? Entonces empezamos con intermediación e intersubjetividad, que es este bloque que da cuenta del proceso intersubjetivo. Y bueno, para iniciar esta parte voy a profundizar solo un poquito más sobre la metodología, lo que guió nuestra aproximación a los participantes, ¿no? Una de nuestras preocupaciones principales fue nuestro papel como intermediarios, ¿no? Invitamos a otras personas a participar, a que sean parte del mismo, pero de todas maneras nuestro papel tiene algo más, ¿no? A pesar de que nuestra apuesta fue que la relación sea lo más horizontal posible, ¿no? Ellos nos comparten sus experiencias y reflexiones, pero siempre los invitamos a ser parte en las otras partes del proceso, ¿no? En la parte del análisis, en la parte de la creación de los guiones y en la parte de la difusión también, ¿no? Y eso sin evadir la responsabilidad de quienes manejamos el proyecto, ¿no? Porque se genera un impacto, ¿no? En las vidas de las personas, en los momentos mismos de nuestros encuentros y con la difusión pública de sus relatos y las reacciones que habrá ante esa difusión, ¿no? O sea, el principio máximo es que no haya una revictimización con la realización del proyecto, ¿no?
También fue muy importante la visibilización y la influencia de nuestra subjetividad y de nuestra identidad durante el proceso y para los resultados, ¿no? Las 4 personas que creamos el proyecto tenemos recuerdos relacionados con el conflicto armado interno que siempre iban a estar implicados y estuvieron implicados en las expectativas y prejuicios negativos, positivos, antes de conocer a las personas que entrevistamos, ¿no? También esos recuerdos iban a estar todo el tiempo durante nuestra escucha a las experiencias que nos iban relatando y también en la reflexión y en las conclusiones a las que llegamos. Entonces, eso también debería estar reflejado en lo que produzcamos, ¿no? También asumimos la relevancia de nuestras características sociales que marcaron nuestra relación con las personas entrevistadas, ¿no? Nuestra posición social, nuestro género, nuestro nivel educativo, el color de nuestra piel, ejercieron una influencia en la creación de espacios de confianza para el diálogo. Y nuestra idea no fue tratar de neutralizar las diferencias, sino que más bien quisimos incluir esas características que pueden ser divergentes para nuestra concepción de nuestras relaciones sociales y hacer que la selección de quién trabajaría con cada uno, porque fue sobre todo un trabajo de pareja, esas diferencias sean también parte de este proceso intersubjetivo y de los resultados del proyecto. Por otro lado, en esta aproximación a los participantes fue muy importante también tener en cuenta la confianza y las expectativas que ellos traían al proyecto, dado los temas tan sensibles que trataríamos, ¿no? Entonces ellos hacen una importante apuesta de confianza hacia nosotros, ¿no? Ya he mencionado un poco a Francesca, pero me parece acá importante puntualizar algunos, ¿no? Aceptan participar junto a personas que pueden ser parte del grupo que les causó daño, ¿no? O sea, por ejemplo, Daina sabe que en el proyecto hay personas que han participado en grupos armados subversivos, ¿no? En el cuadrito pueden ubicar los nombres, para eso lo repartimos. También aceptan poner en palabras sensaciones, reflexiones, recuerdos que muchas veces han sido solamente parte de un proceso muy individual. Y también aceptan en esta apuesta de confianza que lo que nos cuenten va a ser intermediado, ¿no? A pesar de tratar de que todo sea lo más horizontal posible y de la mayor participación posible de los participantes en el proceso, para ser comunicado a públicos más amplios, con los documentos y los guiones, habrá una intermediación, ¿no? Y que su historia además va a ser compartida en redes y luego va a recibir comentarios de todo tipo, como suele pasar en las redes. Todo eso está en esta apuesta de confianza, ¿no? A cambio estaban las expectativas que ellos ponían en juego con su aceptación a participar, ¿no? Esa confianza también tiene un correlato, una reciprocidad. Pero esas expectativas, cuando aceptaron, no siempre fueron enunciadas desde un inicio. No siempre, además, se decían de manera explícita o no estaban ni siquiera tan claras. Habían unas que se escondían y que solamente durante el proceso muy difícilmente fueron saliendo, y había otras que ni siquiera estaban pensadas para ser dichas con palabras, ¿no? Y además podían cambiar a lo largo de nuestros encuentros para la investigación. Paso ahora a los encuentros, a estos momentos ya de contacto, de intersubjetividad, ¿no? Cada encuentro funcionó como un espacio intersubjetivo de reelaboración de los recuerdos, de su identidad y de su visión del pasado y del presente. Y solo pudimos conocer el tipo de relación que cada uno tenía con su propia historia luego de los primeros encuentros con ellos. Y lo que encontramos fueron muy diversas maneras de expresar sus experiencias, que al mismo tiempo demandaron muy distintas maneras
de escucha y de interrelación. O sea, no era posible tener como una imagen previa de lo que iba a pasar, y si se tenía, en el proceso cambió, o sea, demandó escuchas muy diferenciadas, ¿no? Así, por ejemplo, Raúl y Justa tenían una larga experiencia sobre contar su historia, y pueden ver quiénes son Raúl y Justa. Al haber participado en organizaciones de víctimas de manera activa en las últimas décadas, tenían familiaridad con relatar sus experiencias. Por ejemplo, por otro lado, Luis inicia su relato, su interlocución con Rosa, como había estado acostumbrado anteriormente, ¿no?, a la defensiva, como lo estaba en los juicios, buscando justificaciones, y con cada encuentro, con cada interrelación fue explorando nuevas formas y significados a sus acciones, ¿no? Fue expresando eso. Odaina, que nunca había convertido en discurso a sus recuerdos, ni a los significados que le había dado, también demandó una escucha diferente, ¿no? Porque en cada encuentro fue más bien ir descubriendo lo que ella había evadido, y bueno, cada encuentro supuso muchas preguntas más bien a la entrevistadora, ¿no? Y siempre llegar con nuevos recuerdos en cada encuentro, ¿no?, que se ponían en juego. También fue difícil escuchar y lidiar con la narración de hechos que nos parecían condenables o cuestionables, ¿no? Fue un dilema si nos correspondía o no emitir ante ellos nuestros juicios de valor y encontrar el modo de hacerlo para propiciar mayores reflexiones en vez de un juzgamiento, ¿no? Que no se entienda que es un juzgamiento, que nuestra opinión más bien genere reflexiones distintas a lo que de repente ya estaba materializado en su discurso, ¿no? Para que nuestro silencio no se interprete como una complicidad o aceptación, que además luego sería muy difícil de enunciar en la difusión de los resultados o de ver en las siguientes etapas del proyecto con ellos mismos, ¿no? Pasamos ahora ya a los hallazgos a partir de las experiencias y las reflexiones que nos expresaron los participantes ya sobre su propia historia de vida, ¿no? Un tema, un concepto muy importante es el de víctima y toda la complejidad que lleva consigo, ¿no? Ser o no ser víctima parecería un hecho, ¿no? Algo concreto, algo te pasó, algo te hicieron, algo te causó un daño, y adquirir ese rótulo parece automático, ¿no? Pero esa categoría, como toda categoría identitaria, es relacional y se enmarca en los significados sociales que adquiere en determinados momentos y entre determinados discursos hegemónicos, oficiales, subterráneos, que también cambian con el tiempo, ¿no? Se puede identificar en general, desde el contexto humanitario, una tendencia a la búsqueda de una víctima pura, o es como un resultado tal vez no deseado, ¿no? Se va creando un mandato de sentido común que empuja a reconocer bajo ese rótulo de víctima solo a quienes pueden demostrar inocencia y pureza en sus trayectorias y opiniones. Desde una visión crítica, académica a estas tendencias, ¿no?, distintos autores observan que esa esencialización puede ser fácilmente manipulable por quienes se hacen representantes de las víctimas, usándolas para perpetuar discursos que les otorgan poder y reconocimiento a esos representantes, ¿no? No sé, el discurso fujimorista es un ejemplo de eso, ¿no? También evade los conflictos que conllevan la expresión de la diversidad de interpretaciones que puede tener un acto violento y sus consecuencias para la persona que lo ha vivido. Y dificulta también la acción política por parte de las propias víctimas, porque suele encasillarse su ser, su vida, sus reflexiones únicamente en la enunciación de su daño.
esto en nuestro contexto de presente posconflicto, vamos a ubicarlo, ¿no? Luego de 20 años de conflicto armado, aparece la CBR, aparece el Registro Único de Víctima, que significaron un reconocimiento oficial, estatal de su existencia, ¿no? Es como el Estado reconoce que esto existió, que sus dimensiones fueron tan grandes como lo fueron, reconoce a sus víctimas y reconoce sus necesidades. Pero estos hitos tan importantes no han significado en el espacio social que se hayan convertido en un sentido común, y el discurso hegemónico fujimorista sigue teniendo fuerte vigencia, a pesar de que ahorita el fujimorismo está un poco desbalanceado, pero sigue siendo el discurso hegemónico de la memoria salvadora fujimorista el que tiene más vigencia, ¿no? Por otro lado, al enfocarse en el reconocimiento de las víctimas, la CBR y el RUP, que era una necesidad inmediata, urgente y necesaria en ese contexto, luego no ha habido procesos que le den cabida dentro de estos discursos oficiales al proceso de la vida de estas víctimas, ¿no? y a sus propias reflexiones. Entonces se ha tendido a esta esencialización de la que antes hablaba. Y al mismo tiempo, en el espacio intersubjetivo más acotado, más privado, y en contacto también con esos discursos oficiales y hegemónicos, se han ido creando significados propios, memorias subterráneas en interrelación y cambio constante, que difícilmente, como hemos dicho al inicio, han encontrado espacios de escucha o denunciación, ¿no? Entonces, ¿qué hemos encontrado entre nuestros participantes en su relación con esta categoría de víctima, ¿no? Cómo esos contextos históricos del conflicto, de sus propias trayectorias, han incidido en su narrativa de sí mismas en el momento de identificarse o no como víctimas, de acercarse a ese rótulo para ponérselo a sí mismos. Lo que encontramos es que la relación que tienen nuestros entrevistados con la categoría como parte de su identidad es distinta de un individuo a otro, o sea, todos tienen una manera diferente y ha cambiado durante su trayectoria de vida e incluso ha cambiado en los momentos en los que conversábamos con ellos. Pero digamos que con la relación que llegaron tiene que ver con su posición social, o sea, cómo se acercan tiene que ver con su posición social, ¿no? En qué lugar se ubican dentro de nuestra sociedad, con más o menos privilegios, dentro de una historia más amplia de relaciones desiguales en nuestro país. También tiene que ver con el espectro del daño, ¿no? Se ha construido este sentido común de que uno es más o menos víctima dependiendo del daño que se haya recibido, haciendo una jerarquización de las víctimas que termina siendo muy difícil para quienes tienen que enfrentarse a esa categoría. Y en relación con lo dicho anteriormente de la categoría en sí misma, también qué tan inmaculado te presentas frente a ese rótulo, ¿no? Qué tan sin ninguna mancha puedes decirte víctima, ¿no? ¿Cómo va? Más o menos. Pero aunque todos tienen una distinta relación con esa categoría, han accedido a participar porque quieren actuar políticamente a partir de sus vivencias de violencia y daño, ¿no? Siempre bajo la condición, o sea, esa diversidad en cada uno luego tiene algo que sí es muy similar en todos, ¿no? Si quieren actuar políticamente sobre los que les ha pasado, bajo la condición de que esas vivencias puedan tener consecuencias positivas para nuestra convivencia post-conflicto. Entonces no solamente dan testimonio para dar cuenta de aquello que los hace víctimas, sino para dar cuenta de sus reflexiones sobre esas experiencias, cuestionan incluso las categorías para ellos o ellas mismas.
la contextualizan socialmente con la expectativa de que esa enunciación tenga consecuencias que sean favorables a nuestra convivencia en el presente. Y es bien importante mencionar que esas elaboraciones van a contracorriente de lo que la memoria hegemónica propone, ¿no? Que postula un discurso maniqueo del conflicto, y también va a contracorriente de los discursos como oficiales del Estado. Entonces tenemos, por ejemplo, a Mariana y Daina, que pueden, contra el mandato, digamos, de tener un rechazo absolutamente tajante a Sendero, que sí, o sea, sí lo tienen, pero no tienen una manera única de enfrentarse a lo que significa Sendero para ellos, ¿no? Entonces tienen también actitudes de curiosidad, de querer conocer procesos, ¿no? Que les ha, por lo menos a Daina, por ejemplo, le ha ocurrido que la ven como, tú no puedes hablar de eso porque ellos te han hecho eso, ¿no? O Laura y Víctor, que cuestionan que no se pueden encontrar como víctimas porque han sido, pertenecieron a grupos subversivos. O Carlos, que es víctima de su institución y también tiene una relación difícil para poder enunciar ese ser víctima de su propia institución, ¿no? Carlos tuvo un proceso muy largo para que puedan reconocer y cubrir los daños que tuvo por ese desminado que les hemos mencionado, ¿no? Y incluso asumir la identidad de víctima, ya pasamos, puede convertirse, ligado a lo que he dicho antes, en un estigma, ¿no? Se esperan determinados comportamientos y características que las mantengan puras y se vuelven impuras cuando son de un origen que se asocia con la subversión, por ejemplo, ser ayacuchano, andino, sanmarquino. En el caso de Justa y Raúl, por ejemplo, ser ayacuchano era para ellos un estigma al momento de decirse víctima, porque inmediatamente recibieron una reacción que cuestionaba su ser víctimas puras. O cuando emite opiniones a contracorriente de los discursos hegemónicos, o cuando no actúan según las pautas esperadas de únicamente expresiones de odio y dolor, como he mencionado en el caso de Daina y Mariana, ¿no? O cuando han tenido relaciones o cercanías con posiciones políticas de izquierda, el activismo, la participación gremial, en el caso, como ese fue el caso de Jaime, o cuando su daño no ha sido suficiente en comparación con otras víctimas, ¿no? Como el caso de Mariana. Y entonces seguimos ya con estigmatización, ¿no? Luego de ver estas víctimas estigmatizadas, ¿no? Y lo que encontramos fueron distintos tipos de estigmas. Los estigmas o cicatrices, que son marcas visibles en los cuerpos de quienes han vivido el conflicto. Por ejemplo, Mariana y Carlos tienen cicatrices y daños físicos visibles que generan reacciones con las que ellos tienen que lidiar cotidianamente, las muestren o no las muestren. Incluso mostrarlas o no mostrarlas en el cotidiano es un tema con el que tienen que ellos lidiar, ¿no? En el caso de Carlos es más visible, pero en el caso de Diana, las secuelas las tiene en el brazo, entonces puede mostrar o no mostrar su brazo y todos los días piensa en ello, ¿no? Y esas cicatrices no solo refieren a su experiencia individual, sino a la vivencia colectiva de una guerra que dejó marcas en sus cuerpos. Están, por otro lado, los estigmas no visibles, ¿no? La violación sexual que sufrió Justa. Ella puede enunciar o no esa marca, puede generar y al mostrarla, ella sabe que puede generar reacciones que la pueden revictimizar.
Justa vivió durante varios años, décadas, sin contarle a nadie sobre su violación por ese temor, ¿no? También la exmilitancia en grupos subversivos y la experiencia de carcelería es un estigma, son estigmas que ellos pueden decidir mostrar o no, y que en general se esconden por temor a la descalificación, ¿no? Estos son estigmas que contagian, que se heredan a los hijos. Laura esconde esconde 14 años de su vida. Ella y su hijo esconden la desaparición del padre de su hijo para evitar las consecuencias prácticas que trae ese estigma, ¿no? Ella podría perder su trabajo y podrían ser víctimas de maltratos o ser nuevamente juzgados. Entonces también tiene que callar todas las reflexiones que esos 14 años han generado en su vida. Lo mismo sucede con Manuel y Víctor en relación con ellos mismos y en relación con sus hijos. En el caso de Víctor, además, se suma el estigma de la delación ante otras personas que han pertenecido a Sendero Luminoso, porque, bueno, en un contexto de tortura, delató, ¿no? En el caso de Luis, desde la orilla de los representantes de las Fuerzas Armadas, también lleva consigo un doble estigma, ¿no? El de ser calificado por sus pares como un soplón por colaborar como testigo en juicios a mandos militares. Él sigue siendo militar, ya no directamente, además su hijo ha decidido ser militar. Y también hacia otros sectores, al haber sido enjuiciado y haber pasado carcelería, tiene el estigma de ser violador de derechos humanos, ¿no? Sí, ya, entonces pasamos a las reflexiones que hemos encontrado respecto a la responsabilidad, la culpa y el perdón. Quizás decir que estos tres aspectos que estamos presentando son unos cuantos de los muchos que estas historias evocan y suscitan. La responsabilidad y el compromiso que hemos encontrado en las 10 personas con las que hemos conversado es fuertísimo por hacer algo útil de su historia. Probablemente habrán muchos otros actores, muchas otras víctimas que no lo quieren, pero en este caso estas personas sienten que el dolor sufrido, la experiencia vivida, los errores cometidos, las reflexiones sobre esos errores, valdría la pena ponerlas al escrutinio público, al comentario, que no sea una experiencia que queda pues escondida como la de Laura, que tiene muchísimo que decir sobre cómo termina en un campamento senderista y entonces todos tienen desde sus distintas posiciones algo que decir y compartir, y por eso se embarcan en este proyecto donde tienen esa posibilidad, y quizás porque tampoco hay muchos otros espacios para poder hacerlo. La toma de responsabilidad, pensando en las personas que tuvieron responsabilidades que fueron parte de grupos armados, es un proceso complejo de ida y vuelta, no es lineal, no es directo, hay muchas veces justificaciones o explicaciones sobre por qué, cómo, por momentos se llega a pensar y a decir y a hacerse cargo de sus propias acciones, y en otros no, es muy variable. Y esto tiene que ver también con la trayectoria de cada uno, la temporalidad, en qué momento, qué edad tenían cuando cometieron o fueron víctimas de la violencia, cómo afrontaron este suceso, qué redes de soporte tuvieron, qué oportunidades han tenido de pensarlo. A veces los juicios han sido oportunidades de pensar, a veces la carcelería, a veces un amigo, a veces la familia, ¿no? La familia dañada por estas historias, a veces una película, a veces un libro, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con el espacio intersubjetivo que evoca y permite reflexionar, compartir, ¿no? Luis, Hugo, Carlos, Manuel, Laura, Daina eran jóvenes adultos cuando pasó lo que les pasó. Justa, Raúl, Mariana eran niños, adolescentes, y así. Entonces eso marca distinto, una historia que es una trayectoria de vida que es
afectada cuando tienes 25 años es distinto de una trayectoria afectada a los 6, 5 años, ¿no? Y entonces eso marca, siempre estamos acostumbrados, no sé si siempre, pero muchas veces estamos acostumbrados a ver el evento de violencia en ese momento, ¿no? Y a pensarlo ahí, sin pensar qué fue lo que rompió y cómo se arrastra hasta el hoy, ¿no? Y esa es la idea del proyecto, pensar en el presente de esa memoria, no tanto para evocar qué pasó, cómo fue, sino cómo eso nos sigue afectando individualmente y cómo eso refleja también la afectación que tiene social, ¿no? en las interrelaciones de unos con otros. La reflexión sobre la culpa es también común a todos, a pesar de sus distintas posiciones, ¿no? Está la culpa por el daño hecho, ¿no? Aquellos que hicieron daño efectivamente tienen culpa, tienen una culpa enorme sobre el daño a las personas que pudieran haber afectado y a la propia familia, sobre todo, ¿no? La afectación familiar de esa apuesta, sea por el lado de subversivos o por el lado también de las fuerzas del orden, porque es una apuesta que afecta familias, ¿no? Y luego también hay la culpa entre las víctimas, ¿no? Culpa por sobrevivir, por ejemplo, ¿no? Culpa por, como decía también, esta complejidad de la noción de víctima, culpa por ser una víctima, no tan víctima de esto que el Estado o que la sociedad dice que es lo que es ser víctima, ¿no? O sea, tiene que haberte pasado algo terrible, entonces si no fue tan terrible ya no tengo derecho como a reclamar, a decir, a contar, porque es quizás algo menor frente a lo que otras personas sufrieron, y tiene que ver también con el lugar que le damos a las víctimas, ¿no? Porque si esas otras personas tuvieran un mayor reconocimiento, un mayor espacio, entonces todos podrían tener un mayor espacio para poder reconocer su propia identidad. Hay muchas tensiones entre estas categorías de responsabilidad, culpa y perdón, ¿no? Por ejemplo, Manuel asume su responsabilidad parcialmente, a veces dice, no, en el MRTA no queríamos hacer daño, lo hicimos, pero no queríamos, no fue parte del plan. Entonces, al no haber sido parte del plan, siente como una culpa menor o una responsabilidad menor, va y viene en sus reflexiones, ¿no? Sabe que hubieron personas afectadas, él de hecho se retiró del MRTA antes porque no sentía que no había manera de llegar a donde él quería haber llegado. Él tiene una profunda necesidad de perdón, de pedir perdón, no tiene espacio, no hay cómo. Luis, el militar, pasó de ser un héroe, pasó de ser un buen soldado a ser un criminal preso, ¿no? Le cuesta al comienzo mucho aceptar esta condición, cuando está en la cárcel está furioso, no entiende cómo ha pasado de una posición a la otra. Luego el lenguaje de derechos humanos, el estar en contacto con las propias víctimas, con las madres del chico y de los hombres que sacó de su vivienda y que luego fueron desaparecidos, le da una posibilidad de repensar y tiene la oportunidad de pedir perdón a la salida de un juicio. Es una de las pocas personas que lo ha hecho y es una experiencia que para él y para las víctimas ha tenido un gran impacto, fue algo como inesperado. Daina, por ejemplo, en relación al perdón, no lo había pensado, ¿no? Es en la entrevista en el que se le pone en esa situación imaginaria y ella piensa que si sirve de algo, lo otorgaría. Mariana, por su lado, no encuentra mucho sentido, no sabe quién puso el coche bomba, mientras no haya responsables, no hay cómo personificar. Y así, son elaboraciones donde están embrincadas la responsabilidad, la culpa y el perdón, ¿no? Sobre el perdón mismo también hay elaboraciones distintas entre los participantes. Algunos tienen el perdón como mandato, ¿no? Como que hay que pedir perdón, es una obligación, es necesario. En algunos casos también quieren ser perdonados, ¿no? Y en eso hablo en particular de Manuel y de Hugo, ¿no? De Víctor, perdón. Y luego también hay
otras personas que califican el perdón como un premio consuelo, que en realidad lo que importa es la justicia, la verdad, el reconocimiento, y el perdón es algo cuando no has juzgado al responsable, cuando no sabes dónde está tu desaparecido, entonces el perdón viene a ser un consuelo, ¿no? Y muchos otros como les decía, les ha sido difícil imaginar las situaciones de perdón, y en realidad no hay recetas, no es el perdón una varita mágica, parecería más bien el hacerse cargo de las responsabilidades que tiene un camino de mayor potencial. Pero de cualquier manera el perdón es relacional, ¿no? Para pedir perdón necesitas un otro que lo reciba, que te lo otorgue, ¿no? No es como asumir mi responsabilidad o vivir mi culpa, es distinto. El perdón necesita necesariamente del otro, ¿no? Y entonces todas estas reflexiones, estas relaciones entre víctima, estigma, responsabilidad, culpa, suceden y se elaboran desde el presente, ¿no? Son explicaciones a posteriori de los hechos, de las decisiones, de las circunstancias, y muestran los distintos tiempos de estos participantes en edades, en contextos, en trayectorias, en experiencias, para las elaboraciones que hacen, ¿no? Las conversaciones sobre la responsabilidad, la culpa, el perdón, fueron propiciadas también por nosotras como equipo, ¿no? Fueron puestos en esa situación, y esas situaciones imaginadas propiciaron nuevas reflexiones, ¿no? Creo que hay un antes y un después de las entrevistas mismas. Ha sido un proceso largo que han llevado a repensar algunos temas, y de hecho desde nociones o interpretaciones antes y después, estas han ido cambiando, y en el equipo también, ¿no? Ha sido un proceso de mutuo aprendizaje. Lo que tratamos de todas maneras es de encontrar esta racionalidad, las significaciones que ellos dan a estos sucesos y a la sociedad, como somos, cómo afecta esto nuestra convivencia en el hoy, ¿no? Son relatos subjetivos, personales, ¿no? Pero que no están pues en el aire, están anclados en lo que otras personas elaboran sobre quién es víctima, sobre quién es responsable, están anclados en las instituciones, en el Estado, ¿no? Y se construyen a partir de ahí estas nociones de culpa, responsabilidad, perdón, estigma y víctima. Voy a sumar a lo que ya acaba de decir Francesca un par de puntos más que tienen que ver sobre esto de intersubjetividad de tipos conflicto, ¿no? Las celebraciones sobre el pasado son siempre parte de un proceso intersubjetivo. Los actos políticos, las noticias, las películas, los libros, los encuentros, las conversaciones activan nuevas posibilidades de elaboración de los recuerdos individuales que siempre tienen un componente colectivo. Dentro de un marco de respeto a los derechos humanos y a la democracia, el proyecto no intenta proponer salidas morales ni rutas correctas para recordar, ¿no? Lo que hemos visto es más bien la gran diversidad que hay para ello, y reconocerlo nos parece lo más significativo. Para varios de los participantes esa elaboración se ha construido de manera silenciosa o en confrontación con discursos con mayor hegemonía. Y con el proyecto lo que intentamos es generar espacios intersubjetivos que puedan tener en cuenta esa desigualdad de poder, que puedan crear espacios de escucha respetuosa, sin hablar por las personas protagonistas, sino hablar con ellas. En las entrevistas, con la pretensión de horizontalidad, ¿no? De ir y venir, que nos puedan preguntar también a nosotros sobre nuestras vidas, y con los podcasts, con la participación continua de los protagonistas en el proceso de realización y de su difusión, ¿no? Y siendo también conscientes quienes, hacemos las entrevistas y quienes participan contando sus experiencias, de las consecuencias esperadas y no esperadas de la creación de estos nuevos espacios intersubjetivos, ¿no? O sea, no sabemos qué es lo que va a pasar cuando se ponga al espacio público, ¿no? Pero ahí.
Y ahí terminamos. Muchas gracias. Nuestra presentación. Muchas gracias, Tamia y Francesca. Ahora abrimos la mesa para preguntas y comentarios. ¿Tienen la palabra? Pueden levantar la mano. ¿Quién se anima? A ver, yo voy a empezar con un comentario más bien mientras se van animando. Me parece bien importante lo que ustedes han hecho y sobre todo para los que vienen trabajando estos temas, porque esta parte metodológica de verdad llena bastantes algunos cuestionamientos que uno se hace como investigador, sobre todo para trabajar estos temas, ¿no? Esa apuesta que ustedes han hecho para trabajar tan delicados situaciones de las personas que han participado en el proyecto, es como que aporta todo esto a cómo posicionar al investigador frente a una investigación de subjetividades, sobre todo de hechos dolorosos y problemáticos. O sea, nos lleva a pensar, a tener mucho cuidado, y sobre todo para el investigador, ¿no? En la cual se entra a temas de dilemas, desafíos, qué hacer con una investigación frente a este tipo, cómo lidiar estos juicios de valor, estas aproximaciones que ustedes han presentado a sus inicios, ¿no? Este juzgamiento, cómo yo lidio esta cuestión de juzgamiento, reflexión, juzgamiento o justificación, son cuestiones metodológicas muy importantes para tener en cuenta al momento de desarrollar este tipo de investigaciones. Eso para mí. Ahora, Sofía. A ver, para empezar lo que me parece bien importante es esta definición y el concepto de víctima. O sea, la Comisión de la Verdad produjo un sujeto víctima y muy ligada a una definición legal. Y entonces eso es, a mí una cosa que recuerdo de un testimonio que no es de la Comisión de la Verdad, sino después de la Comisión de la Verdad, la hija de Georgina Gamboa, que estaba con ella mientras daba su testimonio y contaba cómo la habían violado, y ahí estaba la hija producto de la violación. Una entrevista después que le hacen a la hija, ella dice: yo nunca me había considerado víctima y me considero víctima después de esa audiencia. O sea, nunca se consideró una víctima después de que escuchó a su mamá, y toda la cosa de la audiencia de la comisión le hizo sentirse, o sea, la creó como víctima. Y el registro único de víctimas también es solo un registro legal, o sea, es una víctima a la que se le ha violado un derecho que está bien especificado y hay 5 categorías de... Pero entonces esto me parece bien importante, presentar la complejidad de cuando hablas de víctima, estás hablando de todas estas cosas y no solo una definición legal. La otra que me parece, como y ahí para terminar, me parece súper esperanzador, o sea, la claridad con que no son situaciones estáticas y son situaciones que son procesos, o sea, todo esto son procesos y son procesos que se pueden facilitar. O sea, el que ustedes hayan tenido un grupo de gente a la que estabas trabajando, conversando, ustedes mismas cambian, pero también cambian ellos y se crea una nueva situación. Y yo creo que eso me parece súper importante en todo lo que son las políticas públicas que se quieren señalar para el bicentenario, para las políticas públicas de memoria, etcétera, ¿no? O sea, son procesos que son posibles de ser impulsados, de ser trabajados y que tienen que tener los cuidados que tienen que tener. Pero la otra es que no estamos hablando, y me parece importante, de una reconciliación. Estamos hablando de convivencia y partir de la diversidad, partir de las diferencias, y sobre esas diferencias construyes un diálogo. Y eso me parece súper importante para combatir esa ley de reconciliación que la quieren poner en todos lados y que es cualquier cosa.
¿Otro comentario? Solo un poquito, en realidad es conversar, ¿no? Porque creo que estamos bien de acuerdo, ¿no? O sea, la CBR y el RUF nacen en un momento en que era necesario que se reconozca que esto existió, que se necesita actuar políticamente desde el Estado con lo que ocurrió, ¿no? Entonces, una consecuencia de eso, que no es o sea, que hay que trabajar sobre ella más bien, y que tal vez no se ha hecho porque tampoco de repente es específicamente la labor del Estado, ¿no? O sea, el Estado crea políticas públicas, lo que sí es que hay que crear esas políticas públicas pensando en sus consecuencias, como has dicho, ¿no? O sea, sin mandatos, pensando en la diversidad y todo, ¿no? Pero sí, cuando pensábamos en esto, no es que tampoco querramos, porque hay cierta tendencia también a culpabilizar a estas dos instituciones de crear esta visión unívoca de víctima, ¿no? Pero pensando en los tiempos, en los momentos y en las necesidades, era lo que en ese momento sucedió, es lo que en ese momento tuvo ciertas consecuencias, pero también es lo que en ese momento era necesario desde nuestra mirada, ¿no? Gracias. Gracias por la presentación. Un poco en la línea de Sofía, ¿no? Me parece que es muy importante la manera como están relevando las elaboraciones subjetivas y digamos la investigación intenta como darle cuerpo, estatus, existencia, visibilidad frente a los discursos públicos, ¿no? El Salvador o el oficial, porque creo que ahí, lo rescatan ustedes bien, está como un vacío importante, ¿no? O sea, recordando también cosas del RUF, o sea, cómo la gente se relaciona con la categoría víctima, o sea, recordaba formas de presentar el registro a distintas personas. Entonces los indultados, por ejemplo, decían: esto es lo que estábamos esperando, esto es como nuestro reconocimiento oficial. Autodefensas en el BRA, en Pichari, nos decían: y nosotros no somos víctimas, nosotros somos vencedores, ¿no? Y desplazados en Cañete nos decían: nosotros no somos víctimas, nosotros somos migrantes. Entonces, incluso frente a una categoría oficial había como distintas maneras de vincularse, y creo que eso me parece que es lo que está como resaltando también aquí, que existen esas otras maneras que la investigación me parece que pone como hace visibles, ¿no? Y entonces ahí yo le encuentro un valor muy importante, porque en ese proceso de elaboraciones pues tenemos mucho espacio, mucho camino por recorrer. Es un proceso que no ha acabado, digamos, como sociedad. Y en ese sentido me parece que es una apuesta que tiene una nota de, no sé cómo llamarlo, una ética social, una ética de convivencia, ¿no? O sea, como, digamos, silenciar o no darle espacio a determinado tipo de discurso hace que nuestra convivencia sea pobre o no tenga como la riqueza en términos de acoger, de incluir las diferentes elaboraciones o perspectivas que están presentes, por ejemplo, sobre una situación como esta, ¿no? Y lo último es una pregunta más bien entre personal y antropológica, porque claro, han hablado de todo este tema de la intersubjetividad como metodología, pero ¿cómo quedan las investigadoras después de los encuentros? ¿No? O sea, sobre eso es posible una elaboración antropológica, por eso digo, es entre personal y antropológica, no sé, me quedo esa inquietud. Gracias. Muchas gracias, es muy interesante el trabajo que están haciendo y definitivamente destaco este desafío metodológico en este trabajo que nos acaban de presentar. Solo quería hacer un pequeño comentario y una preocupación en relación a la voz de los militares o policías. ¿De qué manera
dentro de este trabajo es importante, o lo están tomando en cuenta, el caso de los marcos y las jerarquías militares dentro de las mismas instituciones, y también pensando en la cultura militar de cada una de estas instituciones o la cultura policial, ¿no? Las voces de militares o policías siempre tienden a ser homogenizados, y definitivamente yo trabajo el tema de tropa excombatiente, de licenciados que participaron durante el conflicto en estos 20 años, y claro, uno puede observar, escuchar distintas formas de afectaciones, responsabilidades, niveles de agencia e incluso de estas autodefiniciones de víctimas también en el caso del proceso de reclutamiento forzado, en el marco del servicio militar obligatorio, pero todos ellos tienen que inscribirse dentro de la jerarquía militar y la cultura militar, que es un tema realmente súper complejo, porque no es lo mismo que te hable un subalterno de tropa, un cabo o un sargento, o un teniente o un capitán en ese entonces y que luego fue coronel, ¿no? Entonces esas, digamos, especificidades de los relatos, de acuerdo a desde dónde están hablando, es muy importante que lo puedan tomar en cuenta, ¿no? Y otro tema también importantísimo es la formación doctrinaria, ¿no? Situar, porque no es lo mismo un personal militar o policial formado a mediados de los años 80 y formado después en los años 90, es decir, en todo su proceso de formación doctrinaria antes de ir al campo de batalla o ir a enfrentar lo que se conocía o lo que ellos conocen como el periodo contrasubversivo o contraterrorista, porque además siempre los de los 80 van a hablar de contrasubversión y los de los 90 sobre contraterrorismo. Entonces, eso de ahí me parece súper, digamos, complejo, y creo que si podemos conversar más sobre eso, pienso que podría alimentar mucho cómo van a situar a estas voces que ustedes han rescatado dentro de su trabajo. Jaime, acá, Carlos. Gracias. Bueno, gracias por la presentación. Yo tengo algunas preguntas, en verdad. Quizá más motivado por la curiosidad, porque de hecho es, como te comenté, Franche, la primera vez que vengo a una de estas mesas y veo el tema, o lo escucho así tan directo. Entonces, una es, ¿qué tanto, quizás siguiendo un poco lo que mencionaba Sofía, ¿no? ¿Qué tanto se fueron ordenando o quizás desordenando o tomando claridad o menos claridad los discursos conforme se iban llevando a cabo las entrevistas? Porque me imagino que ante hechos como los que ellos vivieron, deben haber también miles de idas y vueltas, ¿no? Y finalmente, en base a eso, ¿cómo se decidió en qué momento quizás detener un poco la conversación y pasar a otro tema o lo que fuese, digamos, para las conclusiones que se están llevando a cabo, ¿no? Es decir, ¿qué tanto esto es un proceso que por la investigación se quedó en el camino? La otra pregunta también que tenía es, claro, nosotros, y es bien claro en lo que ustedes lo presentan, ellos están, digamos, enfrentando todo esto acá desde una realidad 20 años después, etcétera. ¿Cómo, digamos, si ustedes tuvieron la oportunidad de preguntar o cómo esto se enmarca desde también el contexto en el que se originó, ¿no? O sea, yo puedo tener hoy día conclusiones sobre algún hecho de mi pasado, que están motivadas por, bueno, miles de factores sociales, políticos, etcétera, y mis propios cambios como persona, versus lo que también ocurrió en un momento político determinado, en un contexto determinado, ¿no? Y cómo esto ha ido transformándose, moviéndose, y cómo se contrapone eso. O sea, cuáles son sus, no sé si es de repente algo así como, ya a ver, ponte Carlos en la situación hace 25 años, donde pasó tal o cual cosa, ¿no? ¿Qué crees? ¿Cómo es? Y finalmente, como a mí me ha parecido bien interesante
como las conclusiones del proyecto en tanto, o de lo que han presentado ahora, en tanto en realidad abre puertas interesantes de una convivencia fuera de discursos oficiales, de comisiones o de lo que fuese, en realidad desde las personas, que son principalmente los actores más importantes. ¿Cómo se abre puertas de convivencia en un espacio que parece, cuando uno lo mira desde la prensa o desde la política o de lo que fuese, como espacios totalmente cerrados que jamás se van a poder abrir y resolver nunca? Cuando empiezas a encontrar desde las personas mismas, hay espacios que parecen interesantes y súper importantes de convivencia, quizás, ¿no? Eso. ¿Alguien más si no para de la palabra? Ya, yo tengo una pregunta. Ahí, al fondo. Al fondo, le abrí una mano. Bueno, me ha parecido súper interesante y complejo el tema y la metodología que ustedes han planteado, y mi curiosidad va más con relación a la plataforma digital que han creado, ¿no? O sea, ahora es un reto también, ¿no? Ver o conocer cuál va a ser la recepción de estos materiales, ¿no? Que son audios, fotos, incluso la descripción breve de los personajes, ¿no? A mí me intriga un poco eso, ¿no? ¿Cuál es un poco el plan que ustedes tienen con esta página? Y qué tanto esa página también va a permitir la posibilidad que otras personas se sientan, no sé, se sientan identificadas con esta problematización, ¿no? Sobre qué soy o cómo me siento o hacia dónde quiero mantener este estigma o cómo lo quiero transformar, ¿no? O sea, creo que un poco lo que he sentido también es como tratar de deconstruir, ¿no? esta categoría de la víctima, incluso de la responsabilidad y de la culpa, para poder, como ellos mencionaban, ¿no? Como definir una mejor manera para convivir, ¿no? Y bueno, me parece muy bacán también que incluyan esto de las fotos y la página, ¿no? Parece que va a ser bien intensa, ¿no? Creo, porque son fuertes las cantidades de cosas que se van a poder conocer, ¿no? Y creo que es un espacio para, no sé, para que todos tengamos más acceso a un pasado que, por ejemplo, yo no he podido experimentar tan concretamente como otras personas, ¿no? Muchas gracias. Ahora damos las palabras a las A ver, quizás comienzo por la última pregunta, que en realidad es los destinatarios de la página son ustedes, ¿no? O sea, un poco la gente más joven que quizás no lo ha vivido, son todos, es un público amplio, pero la idea es que viniera en un contexto, ¿no? Ahora que se escuchan, los chicos escuchan los podcasts, es la idea de cambiar un poco el formato y poder ir a un público más amplio, ¿no? La plataforma está en proceso, necesitamos financiamiento. Tenemos 4 podcasts en proceso. Si hay tiempo podemos poner un borrador de uno, si es que hay interés. La idea es sacarlo por temporadas, ¿no? Temporadas de 4. La idea es que los que quisieran sumarse puedan seguir, o sea, que si hubiera interés a través de eso, haya una opción donde tú digas, yo quiero contar mi historia, ¿no? Es la idea de que sea una puerta, ¿no? Una puerta para abrir y para reflexionar, y donde otras personas puedan sumarse, ¿no? Quizás pensar que nuestras entrevistas, yendo un poco a lo metodológico, las entrevistas que hemos tenido nosotros con las personas que han suscitado cambios, quisiéramos que el podcast sea algo así también, como una oportunidad de saber un poquito de una historia de la que no sabías, de la que no tenías tú ni idea, y que eso cambie algo en ti sobre esa visión del otro, ¿no? Y podamos en este sentido sentarnos a conversar. No necesariamente tenemos que ser íntimos amigos, hay conflictos, hay diferencias, pero podemos pensar en una convivencia sobre otros términos, ¿no? Entonces quizás en relación a lo que Carlos comentaba, ¿no? Las entrevistas pues
las guiaron han sido largas horas. Tenemos, no sé, 10 entrevistas de 2 horas a 3 horas por cada uno, y a veces menos, a veces más, también depende, ¿no? Eso tiene que ver también con qué tan, hay algunas personas que tenían ya una cosa mucho más elaborada, ¿no? Mucho más pensada, mucho más articulada, inclusive algunos se sorprendían cuando les preguntábamos de más atrás, y era, pero tú viniste a preguntarme esto, ¿no? Entonces, eso permitió entender la trayectoria de esa persona. En alguna manera, cada participante guió un poco el ritmo, ¿no? Tratamos de ir en una idea lineal de bueno, ¿cómo eras de chico? ¿Cómo eras de chica? ¿Cómo era, no? ¿Cómo era tu infancia? Y fuimos corriendo, pero a veces había ocasiones en que las personas querían detenerse o explayarse o ir directo y hemos ido y vuelto, ¿no? Entonces, en ese sentido, después había que reelaborar, y había una ocasión de que hagan una línea de tiempo, porque también a veces es difícil comenzar a hablar. Entonces fue variando de acuerdo a cada relación, porque como decía Tami, fue exactamente eso, una relación de dos entre el que se fue construyendo la confianza, y entonces la línea de tiempo fue un buen punto para comenzar a ver cuáles dirías tú que son los principales hitos de tu vida que te han marcado, y los marcas, y a través de eso ya vas yendo en mayor profundidad. Cómo se transformaron sus visiones del pasado. O sea, lo que hemos conversado es sobre el hoy necesariamente. Ahora, estas idas y vueltas son porque han habido nociones muy distintas. O sea, definitivamente alguien que se decide enrolarse en Sendero o en el MRTA, su visión de eso, cómo decidió, nos ha contado, ¿no? Nos ha contado con la ilusión, con la expectativa, con la idea que entró, ¿no? Y el proceso también de desilusión, de conflicto, las jerarquías al interior de las organizaciones subversivas, los maltratos, ¿no? Da cuenta del proceso de la propia historia. Entonces, no es que sea un punto A y un punto B que se contraponen, ¿no? Sino que como cuenta toda la vida, en realidad el proceso ha sido una ocasión para pensar sobre cosas que quizás no habían pensado. Entonces iban y venían, y a veces también es difícil, pero en las conversaciones trataban de enmarcar el contexto en que esas decisiones se dieron, ¿no? Porque quizás ahora suena todo muy raro, y probablemente inclusive a los más jóvenes les parecerá incluso más raro, pero también es pensar la edad que tenían, ¿no? La edad en que toman ciertas decisiones, y también el podcast es también lo que cada uno quiere decir sobre su historia, ¿no? Y eso es, o sea, no es completamente que tenían ellos carta blanca, era una relación, era una negociación también sobre qué decir, porque nosotros también de cada historia queríamos decir algo, ¿no? Pero hubo una negociación en términos de qué era lo que íbamos viendo que podía ser más útil para provocar la reflexión. Eso solo se ha hecho en 4 los casos, los otros 6 todavía no hemos entrado a ese proceso de elaborar el guión, pero es pasar del testimonio al guión. Del guión todavía hay que producirlo, hay que ponerle música, efectos. Ahí viene el trabajo de Teresa, donde nos ha ayudado. No sé si se me escapó algo, pero lo dejo también. Ya justo había una pregunta de Jairo, ¿no? Bueno, un comentario, y es que como llegan las personas a registrarse más bien diciendo no soy víctima, o tal vez lo que está sucediendo es que se están negando en ese momento a ser como únicamente de víctimas, porque conocen que eso tiene un correlato, y también conocen que eso les quita agencia política, ¿no? Una agencia política que han tenido antes y que quieren tener después, ¿no? Después otra pregunta era cómo quedan las investigadoras luego de los encuentros, los investigadores. Bueno, parte de los resultados va a ser también eso, ¿no? Porque en esa relación estamos 2 personas, y cuando hablamos de esa otra persona,
estamos hablando también de nosotros mismos, o sea, es como nosotros lo hemos sentido, lo hemos visto, ¿no? Y por eso es que también nos fueron muy importantes pensar en con quién íbamos a hablar, ¿no? Porque las diferencias que tengamos en nuestras trayectorias de vida, en nuestras posiciones sociales, también iban a marcar esa construcción que ellos hacían de nosotros y nosotros hacia ellos, ¿no? Entonces todo eso también nos interesa como, no sé, antropólogas, como has dicho también, que sea evidente, ¿no? Porque hay cierta tendencia, a pesar de que todo esto ya parece en teoría sabido desde las ciencias sociales, a borrar, ¿no? a quienes están en ese proceso intersubjetivo que se da en cualquier proceso etnográfico, ¿no? En este caso nos parece incluso más relevante, bueno, no, igual de relevante siempre, mejor para, sino que son temas bien sensibles, ¿no? Y también hemos tenido nosotros experiencias durante esos años, ¿no? Que nos vuelven también vulnerables, ¿no? Después Carla nos invitaba a hablar un poco más sobre las jerarquías y la cultura militar y cómo eso puede dificultar o crea escenarios diferentes con las personas que nos han contado sus experiencias, ¿no? Y sí, claro, es un tema, o sea, fue bien difícil, ¿no? Porque esa es realmente una cultura, ¿no? O sea, la identidad está enganchada ahí y desde ahí se habla. Entonces cuando Rosa ha sido la que ha hablado es que tú la conoces bien, o sea, acá estamos hablando con una experta y Rosa también se ha metido mucho en eso. Entonces cuando en este tema de estar en situaciones como cuestionables, ¿no? En que los derechos humanos pueden ser intercambiados por lograr la paz o ¿no? Justificaciones, ¿no? Entonces ¿cómo te pones frente a eso para romper eso que ya es parte de un parámetro para pensar la realidad, ¿no? Y nada, cada uno mostró dificultades distintas para eso. Tenemos 2 casos relacionados con representantes del Estado, ¿no? De las fuerzas del orden. Preguntas de Carlos 20 años después, cómo se enmarca esto desde el contexto en el que se originó. Bueno, ahí como parte de lo teórico, de testimonio, ¿no? O sea, lo que hay que pensar es que justamente cualquier enunciación de una experiencia del pasado testimonial se enmarca desde el presente, ¿no? Entonces no se está pensando en si es verdad o es mentira lo que nos dicen, si es que tiene coherencia durante el relato, sino más bien en qué significa que se elija decir eso. ¿Por qué se elige decir eso? Además, en este caso en particular tiene mucho que ver con a quienes están representando, ¿no? Entonces, si Laura elige hablar de haber sido parte de un campamento, de haber sido, la palabra que ella usa es sujeción, haber sido sujeta, no sé, a Sendero Luminoso, ella también quiere hablar desde ahí para decir qué significó eso para tantas personas que han estado como parte de Sendero y que han sido juzgadas por eso, ¿no? Entonces, desde ahí hay que tomarlo, ¿no? Cómo ellas representan, cómo ellos se representan en su testimonio, por los fines que han elegido para darlo, al momento de hablar, ¿no? Y siempre desde el presente, ¿no? Y bueno, de Paula, la transmisión, es solamente esto del enfoque en la transmisión intergeneracional, ¿no? O sea, creo que no sé si lo hemos mencionado, ya no me acuerdo. O sea, que este público objetivo de los jóvenes nos interesa mucho porque viene desde la investigación que hicimos sobre educación, ¿no? Entonces, es como llevar esa complejidad intersubjetiva también al aula. Entonces también dentro de la plataforma lo que pensamos es que haya esta sección que sea útil para que los profesores puedan utilizar esto como un material en el aula, ¿no? En colegios, en cuarto, quinto de media y en las universidades también, ¿no? Entonces, a partir de lo que está ahí, trabajar material pedagógico, ¿no? Preguntas, y pensamos
agrandar más esa parte cuando podamos. Pero sí, ya hay esa sección, porque eso es justamente lo que se quiere conseguir, y no solamente por una decisión nuestra a partir de lo que hemos trabajado antes, sino porque también los entrevistados le dan especialmente un espacio muy especial a las nuevas generaciones, ¿no? A lo que se está escuchando tanto, o sea, desde, por ejemplo, cuando alguien que está de Sendero siente que Movadef o Daina siente que Movadef está teniendo escucha a los jóvenes como parte de Movadef, o sea, siente que ellas dos tienen algo que decir al respecto, ¿no? Entonces poder transmitir eso, ¿no? Y por el otro lado, bueno, la memoria hegemónica fujimorista con la que ninguno de ellos se siente cómodo, ¿no? Entonces por ahí va, ¿no? Poder dar otras perspectivas, ¿no? ¿Otros comentarios? ¿Preguntas? ¿Cerramos? Está tímido el público, ¿no? ¿Por ahí? ¿Alguien se anima? Cerramos. Bueno, ahí está. Ahí está. Ya, yo soy politólogo y quisiera ver de cierta forma, porque me parece que hacen cierta intersección con este tema de cómo la institucionalidad, digamos las leyes, esto que mencionaron del RUF, pero también esto de o sea, yo estoy en el lugar de la memoria, como que qué museo a qué clase de víctima este museo está representando, o a qué clase de víctima convoca, si es que estas discusiones se involucran en esta reflexión que ven en su estudio. Con las preguntas que pusiste al final, me parecería así súper, si pudieran vincular las preguntas a las capacidades que se trabajan. O sea, pienso que sería súper útil para los profesores, ¿no? Para vincularlas al currículo, para que sepan exactamente qué preguntas trabajan, qué capacidades para el desarrollo, por ejemplo, de ciudadanía, o pienso yo más desde el pensamiento histórico, ¿no? Sí, sobre eso, Caro, en realidad la página web es como un borrador, ¿no? No tiene preguntas realmente, es como, lo han pegado ahí para ir viendo cómo se va viendo. ¿Sí, así? Ya. Pero sí, la idea es, pero ese es como otro, hemos querido hacerlo a la vez y realmente es como otro proyecto dentro del proyecto, ¿no? Toda la parte de memoria, educación, capacidades, cómo enseñarlo en historia y en formación ciudadana, pero que tiene un montón de posibilidades para el aula, y de hecho los podcasts o versiones anteriores de ellas las hemos consultado con distintos actores, con comunicadores primero, con expertos en temas más de memoria, y también en colegio, en escuela pública, ¿no? Y cosas que fue un poco, no sé, gracioso, porque muchas personas más expertas en memorias esperaban el formato y la víctima más tradicional, vamos a decir, ¿no? La víctima ayacuchana y muy violentada, etcétera, etcétera. Entonces, como que les hizo un poco ruido estas víctimas menores, entre paréntesis. Los comunicadores, claro, más pensados en, no, que enganche, que al toque, que me tienes que llevar ya pagué el podcast, al minuto 3 ya lo pagué, y el reto de cómo hacer que sigan escuchando, ¿no? Pero paradójicamente los estudiantes los valoraron un montón, les encantó. Para comenzar, es un formato que le fue más amigable, ¿no? Es la voz de alguien, es una historia, y entonces los estudiantes y los maestros también, como un recurso, se pegaron bastante con esto, ¿no? Sí, sobre el Museo de la Memoria, en realidad no lo hemos
pensado todavía así como en relación al proyecto, vamos a detenernos seguro más en eso, pero lo que sí es que, bueno, pensar en los lugares de memoria en general como espacios intersubjetivos donde se expresan discursos, ¿no? Entonces este discurso, este espacio de memoria oficial también expresa un discurso que es, bueno, ya hemos visto cómo genera reacciones tan fuertes. Y yo diría que puede generar esas reacciones hacia el espacio político, donde el discurso hegemónico fujimorista está siempre ahí batallando para seguir sólido, y también en quienes están, en quienes lo visitan. O sea, es un lugar, los lugares de memoria en general son lugares donde se dan encuentros intersubjetivos con esos discursos y con la propia historia, ¿no? Yo, de lo que sé del lugar de la memoria, de sus orígenes y todo, es que se ha tratado de que no sea un lugar estático, se ha pensado en estas muestras y temporales, también en eventos que le den vida, en presentaciones que generen estos espacios intersubjetivos y que no solamente se queden en el relato que ya está ahí materializado y que no se mueve. Igual además hay siempre posibilidades de que se mueva, ¿no? O sea, desde el fujimorismo se trata siempre de que mejor no exista, ¿no? Otra cosa que también se intenta es que se note una secuencia histórica, ¿no? Donde la historia de la gente también quede reflejada, ¿no? Entonces está toda la parte del desplazamiento, o algunos casos emblemáticos que se muestran como de manera más amplia, ¿no? Como el caso de Putis, y voces, ¿no? Entonces habría que pensar cómo cada sección, si te interesa desde tu especialidad, y cómo eso se convierte en cada espacio en un espacio intersubjetivo diferente, ¿no? Donde hay un discurso, pero también donde hay posibilidades de reflexión y de nuevos movimientos de significados, algo así. Solo un comentario que a raíz de lo que están hablando es como la posibilidad de presentar voces diferentes, como la del ex integrante de Sendero, etcétera, ¿no? Ahorita hay no es un debate, pero sí hay como una tensión, por ejemplo, en la ley de búsqueda de desaparecidos. Entonces, con el registro único de víctimas no hay problema, porque es una ley con un artículo 4 que excluye a los subversivos. Y entonces, ahí están fuera. No es que no sean víctimas, pero no están para recibir una reparación en un proceso administrativo. Los senderistas tendrán que ser, o emerretistas tendrán que hacer un proceso judicial si quieren reparación. Pero desaparecidos no tiene eso, y desaparecidos son todos los desaparecidos. Y entonces ahorita, cuando tienes que poner el tema de los desaparecidos, ya no hay exclusión. Y hay desaparecidos que un montón de ellos son senderistas. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Y conversando, no voy a decir con quién, pero gente muy importante y relevante dicen, el país no está preparado para poder entender que hay senderistas desaparecidos y que hay que el Estado atenderlos, porque son demonios. Entonces, ¿quién se va a encargar de educar al país y prepararlo para que los senderistas también fueron desaparecidos y el delito así seas, o sea, había sido victimario, eres una víctima ahora y su familia también? Pero te digo, esa cosa de abrir los espacios y las voces de otra gente, ¿no? Y bueno, desde la misma posición está la exclusión de las levas como afectación para reparación. Yo sigo historias de soldados que fueron levados de manera forzosa, vivieron torturas, violación sexual masculina, en fin, una serie de afectaciones, y han quedado excluidos
del Registro Único de Reparaciones. Entonces, eso invita también a repensar no solo la categoría de víctima, sino la categoría de perpetrador, porque siempre se piensa en las Fuerzas Armadas o policiales como los perpetradores, pero si uno entra profundamente a estas historias del reclutamiento forzado, que además constituyó la base social del ejército, de la Fuerza Armada, constituyó al 70% a la tropa. Entonces, ahí también hay un tema enorme por debatir, por hablar, pero que pienso que para su proyecto es importante, así como se va a poner, digamos, una atención en los procesos subjetivos de comprender la categoría de víctima, pienso que también a partir de estos problemas en el posconflicto, pensar también la categoría de perpetrador y ver que también no se ha discutido en el Perú la figura de la víctima militar. Y eso es algo que es importante tener en cuenta. El registro, solo para aclarar, y Jairo seguramente hubiese querido hacerlo también, el registro único, el Consejo de Reparaciones no ha excluido a los reclutados, es el propio ejército que no los tiene registrados y no hay forma de saber todos los que sirvieron, o sea, cuando hemos ido ahí a pedirles que nos den la lista, no las tiene. Y, por hacer tanto énfasis, me olvidé de que quería... ya. Y el otro es esta gente que fue reclutada por Sendero Luminoso de manera forzosa. O sea, tú tienes el ejército formal, estatal, pero tienes también el ejército guerrillero popular y que reclutó un montón de gente. Y incluso cuando los sacan del BRAN a los rescatados ni siquiera saben qué categoría darle, si son víctimas, si son combatientes, son senderistas, ¿qué son? No tienen definición. Entonces eso es como, esa complejidad me parece súper importante como el proyecto. Sí, solo quizás justamente agregar eso, ¿no? Los casos que tenemos y que hemos seleccionado lo que hacen es romper algún sentido social al respecto, ¿no? Por ejemplo, el caso de Luis, ¿no? O el caso de Laura, volviendo al tema de los desaparecidos, ¿no? Laura era enamorada de un senderista, en realidad, ella no era militante, o sea, digamos, conocía, sabía que el enamorado era senderista, pero ella no militaba en Sendero Luminoso. Y ella termina acompañándolo y termina en un campamento. Ahí viene el tema de la sujeción, o sea, ella termina siendo senderista, termina con cadena perpetua, por haber estado realmente 1 año y medio, básicamente, atendiendo a los altos mandos, y ella cuenta de todas las jerarquías al interior del Sendero. Entonces es una historia bien interesante, pero ella, bueno, no les voy a contar toda la historia, pero la cosa es que su pareja es un desaparecido y es de Sendero. Pero a la hora que tú entras a la historia, a la hora que tú conoces a esta persona, o por lo menos su historia, es como que, y esa es nuestra apuesta, ¿no? Que estos podcasts puedan hacer remover algunos sentidos comunes ya muy fijos, ¿no? A la hora que tú entiendes la historia de esta chica, Laura, que tenía 18 años, que se enamora de un chico, que termina y que, bueno, tiene su hijo y no tiene forma, como decía Tamia, ella oculta eso, ella no puede decir quién es el papá, o sea, es un desaparecido de Sendero, ¿no? Como muchos otros. Entonces, muchas de estas historias lo que tratan es de eso, ¿no? Igual Luis, que es integrante de las Fuerzas Armadas, también cuenta mucho de lo que pasa al interior, cómo es enviado, qué es lo que tiene que hacer con su tropa para que la tropa no se levante. Cuenta cosas terribles. Pero creo que de alguna manera no todos hemos estado en esos, o sea, la vida no nos ha puesto a todos en esos dilemas éticos, ¿no? Entonces, la idea es que estas historias puedan mover, hacernos pensar y quizás ponerle como nombre y no que sean estas, hablar de los desaparecidos en general y quitar a un grupo de gente es como abstracto, ¿no? En el momento que tienes una historia, una persona, se hace un poco más, más difícil de evadir las consecuencias que eso tiene, ¿no? Y así, cada historia tiene una complejidad y una riqueza, no
en esta idea también de las categorías de repensarlas, la de víctima, la de perpetrador, víctima, o sea, el senderista que es detenido y que es torturado, ¿no? Sí, es como que las historias dan para muchísimas reflexiones en realidad. Listo, entonces. Perdón. Gracias, Johanna. Entonces, damos por concluida la mesa verde. Agradecemos a todos los participantes y tenemos un tiempo todavía para conversar afuera con las investigadoras. Gracias.